los videntes de este programa. Estamos entrando en un tiempo muy especial para los cristianos. Se llama Cuaresma. Cuaresma porque son 40 días de preparación para el gran acontecimiento de la Pascua. Ese es el acontecimiento central dentro del cristianismo. Y entonces es una preparación. ¿Y qué origen tiene la Cuaresma? Tiene origen en aquel ayuno que Jesús hizo durante 40 días y 40 noches antes de comenzar su misión. Entonces nosotros, antes de afrontar este tiempo, que es el tiempo central, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos preparamos. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Y más o menos imitando a nuestro Señor. ¿En qué? Y más frecuente oración. Y ese es el tema principal. Yo creo que Jesús entró en Cuaresma justamente para lidiar, combatir contra el mal. Y justamente fue tentado por Satanás. Y Jesús nos dice que para ciertos géneros de tentaciones, para el diablo, no hay mejor arma que la oración. Le dijo a sus apóstoles: esta clase de demonios no se vence, sino es con la oración. Y el ayuno. Bueno, entonces la oración más frecuente y acompañando a la oración la palabra de Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, es riquísima, distribuida a lo largo de los 40 días. Así que los cristianos que se acostumbran a venir a misa diaria van a ir entonces como escogiendo así textos privilegiados como para catequizar a adultos, porque antiguamente la Cuaresma era un tiempo de profunda catequización para los que se van a bautizar después el sábado de gloria. Por eso es esta más abundancia de la palabra de Dios y más escogido, ¿verdad? Y otra cosa, el ayuno. El ayuno no es como la gente generalmente sabe de que el ayuno es dejarse de comer, ¿verdad? Sobre todo carne. Esa es una costumbre antiquísima que ven, ¿no? Ahora no se le da tanta importancia a esto, ¿no? Hay mucha gente luego que no come carne, es vegetariano. Hay mucha gente que por ser pobre come poca carne, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa dejar un día de carne? Ya casi no tiene significado, ¿verdad? Y otra cosa, justamente nosotros el Viernes Santo, jueves y Viernes Santo, tenemos un montón de comidas folclóricas, o sea, típicas del país, ¿verdad? Y entonces son más ricas todavía que la carne. Imagínate, por ejemplo, sopa Paraguay, chipa, todas las clases de alimentos que preparamos para esos días. Y comemos mucho, mientras que la iglesia lo que quiere es que ayunemos. Bueno, ¿qué quiere decir ayunar? Ayunar quiere decir privar a los sentidos de aquello que los sentidos nos piden naturalmente. ¿Qué es lo que me pide a mí? El sentido del gusto. Y comer, ¿verdad? Y a veces es comer hasta demasiado. Y beber. Beber hoy día, por ejemplo, no, pucha, la cerveza, ¿cómo se...? La cerveza, la caña y compañía. Bueno, entonces te pide privar al sentido del gusto de algo que le gusta para aprender a dominar el propio cuerpo. Los placeres. Los placeres. Pero son gustos necesarios. Es un placer necesario. El gusto es un placer necesario. Y justamente el Señor nos pide eso. La renuncia a un placer que es necesario para nuestra vida. Otra cosa, perdón. El ver. San Juan decía que en este mundo todo es mirar. Y nosotros queremos ver tantas cosas. Bueno, la Cuaresma se nos ofrece como una oportunidad para hacer ayunar a nuestros ojos, sobre todo de tanta telenovela, perdón la palabra, pero tanta porquería que se nos ofrece por medio de la televisión. Y no creas que por ser Cuaresma los programas de televisión van a ser mejores, van a seguir siendo iguales, antes, ¿verdad? Sí. Entonces, privarnos un poco de esto.
Es necesario, porque si nosotros vamos a seguir todo lo que se nos presenta y miramos todo, entonces nos llenamos la cabeza de muchas cosas sucias. Y después nos extrañamos de que de repente estemos pensando cosas sucias y que de repente estemos diciendo grosería y que de repente se nos ocurre deseos que son contra los mandamientos de la ley. Claro, entra por la ventana de los ojos. Otra cosa, por ejemplo, los oídos. Acostumbrar los oídos a sonidos agradables. Eso es bueno, ¿verdad? Pero continuamente no podemos estar sin ruido. Y eso no nos permite concentrarnos. Para la oración y para la palabra de Dios necesitamos nosotros hacer un silencio interior. Dios se manifiesta en el silencio, ¿verdad? Te dice la iglesia, hace ayornar el oído para poder hacer silencio y escuchar la palabra de Dios. Para poder entrar en contacto con el Señor hace falta silencio. La iglesia paraguaya está comenzando una campaña, se llama campaña de Cuaresma. Campaña de Cuaresma es lo que hace ya rato las iglesias de Europa, de Norteamérica, de Canadá, las iglesias del norte, sobre todo las iglesias que son ricas. Campaña de Cuaresma. ¿Qué hacen? Recogen una gran cantidad de dinero en ese tiempo. ¿Para qué? Para un fondo de solidaridad. Y con ese fondo de solidaridad ayudan a todo el mundo. El Paraguay recibe cantidad de dólares entra por Avenia, Miseros, Kircherinov, la CHEI, que es una organización italiana, la Secretaría para América Latina y Norteamérica, entran en el Paraguay para hacer proyectos para las obras sociales, para ayudar a los más pobres, etc. ¿Y por qué? Con la campaña de Cuaresma. Si es que nosotros nos estamos beneficiando de lo que otros católicos hacen lejos, nosotros nunca lo sentimos eso. Y muchas veces la gente dice, mira un poquito lo que hace la iglesia es rica. No, nosotros somos pobres realmente aquí, somos pobres y pedimos a la gente más rica del norte para que nos ayuden. Y por eso ellos creen, no saben que nosotros estamos recibiendo limosna de afuera. Bueno, la iglesia se está proponiendo, aquí en el Paraguay se está proponiendo desde este año hacer la campaña de Cuaresma. Hacer lo mismo que los del norte. Hacer lo mismo que los del norte. Bueno, este es Encuentro Comunitario de Cuaresma, Jesucristo es sacerdote santificador. Bueno, esa es la motivación, ¿verdad? Y entonces estamos queriendo hacer aquí, en nuestra diócesis, vamos a hacer entonces reflexiones semanales. Hay 5 reflexiones para la Cuaresma. Y al final, el domingo anterior al domingo de Ramos, vamos a hacer la colecta que se llama campaña de Cuaresma. Bueno, esta Cuaresma entonces va a ser una Cuaresma muy especial para nosotros, en ese sentido. Ayuno, ya te expliqué, más oración y limosna para la solidaridad. No va a ser una limosna que se pierde después en el montón, sino que va a tener una finalidad bien precisa.